a todos los presentes. Primeramente, agradecerles su presencia en esta bonita noche. Miren, el día de hoy estamos previos a la Revolución Mexicana. El evento de la Revolución Mexicana, que se celebra el día 20 de noviembre, fue un hecho histórico marcado para todos los mexicanos. Previo al 1910, nuestro pueblo de México vivía gobernado por Porfirio Díaz. Vivíamos en la época porfirista, donde efectivamente nuestra gente vivía bajo la opresión, donde los campesinos, los hombres del campo, no tenían recursos, únicamente vivían para sostener a las haciendas. El gobierno prácticamente de Porfirio Díaz era un gobierno que prácticamente apoyaba únicamente a la burguesía, apoyaba únicamente a los ricos. Y los hombres del campo, las mujeres del campo, todos los trabajadores sufrían ese gran problema de que no tenían dinero para comer y eran dueños de la producción de su tierra. Únicamente eran mozos de las haciendas y trabajaban para sostener el gobierno y mantener la burguesía. Pero de alguna manera, con la candidatura de Francisco Madero, quien de alguna manera proclamó la no reelección, sufragio efectivo no reelección, convocó a los pueblos de México, después de haber sido encarcelado, convocó a los pueblos para que efectivamente hubiera una rebelión en contra de Porfirio Díaz. El gobierno de Madero empezó a convocar a los hombres del campo que habían sido tan golpeados por esa dictadura de Porfirio Díaz, quien de alguna manera Jalcocotán, como parte de la historia, no fue la excepción. En Jalcocotán, según nos lo narra la historia en su libro Traspasando Fronteras, Ernesto Galarza, que nació aquí en Jalcocotán, un migrante que efectivamente trascendió las fronteras, que de alguna manera dentro de su obra literaria y su obra que tanto aportó para los migrantes mexicanos. Pero quiero comentarles de que dentro de su libro nos narra un pequeño párrafo de la historia de Jalcocotán. Nos dice dentro del libro de su obra Ernesto Galarza que a principios de 1910 llegaron un grupo de rurales en donde expropiaron la hacienda de Las Varas y se llevaron a los hacendados y se llevaron de alguna manera a todos los jóvenes que había en esa región y los integraron a las bolas. Las bolas no era otra cosa más que integrar las guerrillas de la época. Las bolas no era otra cosa más que reclutar a los jóvenes que había en las comunidades, reclutar a los hombres fuertes que pudieran ir a la revolución en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Narra la historia que después de haber llegado a Ixtapa, corre la voz de Jalcocotán, en donde se rumora que viene una acordada para Jalcocotán, en donde se dice pues y se comenta a través de los arrieros que partían de Jalcocotán a la ciudad de Tepic a llevar sus plátanos en burros, que atravesaban esta cordillera, estos rincones, por esta selva de Jalcocotán a Tepic, que no había ningún camino accesible. Cuenta la historia que era tan difícil la llegada a la ciudad de Tepic que solamente bastaba que en el transcurso del camino alguna persona se pudiera aventar a un barranco y perdiera la vida. Era una situación muy complicada. Y el único medio de comunicación que había con la ciudad de Tepic eran los arrieros y la gente que transportaba el producto a la ciudad de Tepic, quienes llevaban sus plátanos a vender al tren del ferrocarril, y que de alguna manera pues allí eran comprados y eran trasladados a la ciudad de Ruiz y a la ciudad de Mazatlán. Es por eso que cuando llega la noticia aquí en Jalcocotán
que viene un grupo de rurales para sumar a la bola en Jalcocotán, todos los jóvenes del pueblo y todos los hombres de trabajo que pudieran servir en esos momentos a la bola o a la guerrilla que se pudiera dar en su momento, huyen y se esconden bajo el monte que había aquí en Jalcocotán. Jalcocotán era un pueblo relativamente muy pequeño, un pueblo donde efectivamente todo el mundo se conocía, todo el mundo, lo que comentaba en una puerta, se podía escuchar a todo alrededor del pueblo. Es por eso que Ernesto Galarza, siendo muy pequeño, siendo nativo de aquí de Jalcocotán, en compañía de sus tíos Gustavo y José, quienes eran de la familia de los López de aquí de Jalcocotán, huyen hacia la ciudad de Tepic con el propósito de huir de los movimientos de la revolución. Se integran al trabajo del ferrocarril y que de alguna manera inician su recorrido hacia la ciudad de Sacramento, California. Que de alguna manera es importante recordar hoy la obra de Ernesto Galarza, un hombre luchador, un hombre defensor de los derechos humanos, un latino que fue el primer latino nominado al Premio Nobel de Literatura en 1976, siendo las condiciones muy difíciles en Estados Unidos. Uno de los grandes logros que tuvo el gran Ernesto Galarza en Estados Unidos fue su aportación a la educación bilingüe. Ernesto Galarza sufre, igual que todos los niños migrantes, sufre porque efectivamente al llegar a Estados Unidos no conocía el idioma del inglés, no conocía la escritura del inglés. Una vez siendo maestro de educación conjuntamente con su esposa, plantean un programa educativo en Estados Unidos para que efectivamente los niños migrantes, como lo fue él, efectivamente puedan incursionar en la educación bilingüe en Estados Unidos. Fue un férreo defensor de los derechos humanos, un hombre que reclamó en todo momento los derechos de los trabajadores migrantes y le reclamó en todo momento al gobierno mexicano el trato que recibían nuestros trabajadores braceros en Estados Unidos. Es por eso que hoy recordamos a Ernesto Galarza y que de alguna manera el día de mañana estaremos festejando el Día de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, compañero. Gracias. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar del campo mexicano. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de las clases pobres de nuestro país. Hablar de la Revolución Mexicana es hablar de justicia social. Hombres y mujeres que sintieron el deseo de tener libertad para expresar lo que pensaban, lo que sentían, que tuvieron la capacidad física de poder enlistarse en las filas revolucionarias, lo hicieron. Los hombres para luchar, las mujeres para actuar a su lado como cocineras, lavanderas, como enfermeras, como mensajeras, asimismo como espías. Los niños y las mujeres jugaron un papel muy importante en la Revolución Mexicana, ya que un niño era enviado por los revolucionarios a algún pueblo y nadie sospechaba de él, ya que un infante, ¿cómo se iba a pensar que fuera un espía? Era así como los revolucionarios, los líderes de la revolución, enviaban recados a diferentes lugares con los niños o con las mujeres. Por eso, la participación de las mujeres en la revolución fue muy importante. ¿Qué se puede decir de los hombres? Más de 1 millón de personas perdieron la vida en esta gesta revolucionaria. A hoy gozamos de un pedazo de tierra
gozamos de la libertad de expresar lo que pensamos, lo que sentimos. A hoy en la actualidad podemos caminar, transitar nuestro país las 24 horas y los 365 días del año, porque así lo dicta la Constitución, que también fue emanada de nuestra Revolución Mexicana. El Ballet Jalcocotán de la maestra Anaí Fregoso viene a presentarnos una estampa revolucionaria. Aplauso a estas jovencitas que con tanto entusiasmo han ensayado para poder presentarse ante ustedes.